Bueno, esta es la primera parte del tema 12, neurociencia social cognitiva. Bien. ¿Cuáles son las principales áreas de estudio dentro de la neurociencia social? Por un lado, hay ciertos procesos de cognición social, los procesos que hacen referencia a la presentación del yo, del self, como el autoconocimiento, el autorreconocimiento. Si alguna vez habéis visto a un gato mirando un espejo, un perro mirando un espejo por primera vez, es muy gracioso, porque tardan bastante en ser capaces de reconocerse a sí mismos. Incluso yo tengo mis dudas si son capaces de reconocerse. Procesos de autoconciencia, self-awareness, o de introspección. Procesos de autorregulación. Luego están los procesos de percepción social, la atención y reconocimiento de los otros, la formación de impresiones. Tenemos procesos de cognición social como las relaciones interpersonales, la atribución social, la teoría de la mente, la empatía, la atribución de ética, moralidad o honradez a los demás, las actitudes, los estereotipos, los prejuicios, los valores, la influencia social o la psiconeuroinmunología. Todo esto es lo que entra dentro del campo de la cognición social y vamos a tratar de ir analizando algunos de estos temas, algunas de estas cuestiones. Vamos a empezar por el tema de la empatía, que es el trozo que compete a este vídeo. En los apuntes tenéis una pequeña frase de Freud. Existe un camino que lleva desde la identificación, pasando por la imitación, a la empatía, vale decir, a la comprensión del mecanismo que nos posibilita, en general, adoptar una actitud frente a la vida anímica de otro. Esto es de Freud, que también dijo que solo gracias a la empatía conocemos la existencia de vida psíquica diferente de la nuestra. Bueno, he respetado estas frases de Freud, que ponen en relación la empatía con el tema que nos compete, que es el tema que nos compete, pero la empatía es una de las cuestiones que más de moda han estado en los últimos años. Los movimientos relacionados con el mindfulness, que está bastante de moda y ha estado bastante de moda en psicología, especialmente en psicología clínica, se han cansado en decirnos que cuanto más medita uno, más empático y por tanto más compasivo hacia los demás, cuanto probablemente compasión y empatía sean cosas diferentes. De hecho, así lo entendía Hume, el gran pensador del Enlightenment inglés, y así también lo pensaba o lo creía Adam Smith en su teoría de los sentimientos morales. El propio Barack Obama, el anterior presidente de los Estados Unidos, puso en tela de la empatía en medio del argumento político o en medio de la agenda política al afirmar que el mayor déficit que tenemos ahora mismo en nuestra sociedad y en el mundo es un déficit de empatía. Sin embargo, no todos los pensadores creen lo mismo. Paul Bloom, psicólogo de la Universidad de Yale, publicó un libro que se llama precisamente Contra la empatía, donde propone la idea del espectador imparcial copiada de Adam Smith. Es decir, cuanto alguien observa la conducta de los demás, tiene que ser un espectador imparcial y no dejarse llevar por sentimientos, emociones, etcétera, etcétera, etcétera. Bloom hace afirmaciones bastante duras contra la empatía. La empatía es moralmente corrosiva. Entre doctor y paciente, la compasión es mejor que la empatía. Las motivaciones empáticas son al final egoístas. Tener una empatía alta no nos hace buenas personas y tener poca no nos hace malos. La empatía es parcial y estrecha de miras, haciéndonos padres permisivos y amigos muy dependientes. Nos falla como una herramienta para juicios imparciales y justos y a menudo es un fracaso para las relaciones íntimas. La empatía es como la leche. Los adultos no la necesitamos, pero para los bebés es fundamental para su desarrollo. Todo esto está recogido en el libro Contra la empatía de Paul Bloom, que es un psicólogo con bastante influencia dentro de los Estados Unidos. Bien. Pero vayamos a ver poco a poco qué es esto de la empatía, cómo funciona la empatía y si realmente es tan buena como algunos piensan o tan mala como algunos piensan. Al final, las conclusiones las tenéis que sacar vosotros después de un estudio pormenorizado de los materiales o de los estudios que vosotros, de los artículos que vosotros encontréis, busquéis,
de manera individual, de manera personal y de manera voluntaria. Bueno, podemos definir la empatía como la capacidad de una persona de vivenciar los estados mentales de los demás, sus pensamientos y sus sentimientos. Esto supone que somos capaces de identificarnos mentalmente con el estado de ánimo de otro individuo. Por tanto, la empatía tiene dos componentes. Un componente cognitivo y un componente emocional. Estamos de acuerdo que la empatía tiene una función prosocial. Es decir, la empatía nos permite acercarnos a otras personas, la empatía nos permite ser más conscientes de otras personas o de la manera en la que otra persona lo puede estar pasando y de esa manera pues tratar de ayudarle o tratar de estar cerca de él. Y también la empatía tiene una función inhibidora de la agresividad. Es decir, se supone que cuando nosotros somos capaces de entender o de sentir las emociones de otra persona, menos probable es que vayamos a agredir físicamente o verbalmente a esta persona. Bien. Entonces, decimos que la empatía tiene dos componentes. Por un lado está el componente cognitivo. Este componente cognitivo es entender los pensamientos y sentimientos del otro y es capaz de adoptar la perspectiva de la otra persona. Permite atribuir a la otra persona un estado mental, una actitud para inferir pensamientos y sentimientos y predecir su comportamiento. Definitiva. La parte cognitiva de la empatía es ser capaz de hacer ciertas operaciones mentales que están detrás de las interacciones sociales, es decir, ser capaces de percibir, interpretar y generar respuestas ante las intenciones, disposiciones y conductas de los otros. No tiene mayor misterio. Si quiero resaltar cada una de las partes de la definición que encontráis en la presentación que tenéis colgada en el aula virtual. Es decir, por un lado está entender los pensamientos y sentimientos de los otros, y hablaremos de los diferentes tipos de experimentos que se realizan en este sentido, o que se es capaz de adoptar la perspectiva de los otros. Son paradigmas experimentales diferentes y que llegan a conclusiones similares. Por otro lado, es necesario tener la capacidad de atribuir a la otra persona estados mentales y por tanto es necesario una teoría de la atribución y se tiene que ser capaz de inferir pensamientos y sentimientos y predecir comportamientos. Cada una de estas partes del aspecto cognitivo de la empatía se ha estudiado con diferentes experimentos y ha dado lugar a diferentes resultados. Por otro lado, es necesaria también una parte emocional de la empatía, o hay un segundo factor dentro de la empatía, que es el factor emocional, que es la identificación, facilitación, entendimiento y manejo de las respuestas emocionales de la otra persona. En la presentación lo tenéis definido como la respuesta emocional apropiada de un observador al estado emocional de otra persona. Bien. Lieberman, en el año 2007, simplemente define la habilidad empática como la experiencia emocional propia a partir del estado mental de otra persona. ¿Qué necesitamos para poder ser empáticos? ¿O qué es necesario para poder ser empáticos? Brevemente, necesitamos un conocimiento social, es decir, la conciencia de los roles, las metas, los objetivos, las reglas de las diferentes situaciones sociales. Esto es importante para la empatía. Imaginaros que vamos a la guerra y estamos en una guerra y tienes a un enemigo delante de ti y desarmado y este enemigo pues se pone a llorar y a pedirte perdón de rodillas y tú todo empático coges y dices, ay pobrecito, pues mira, no te voy a detener, aquí te quedas, aquí, pues mira, pues probablemente te mueras. Entonces, ahí una respuesta empática sería el dejar pasar al enemigo la situación. No. Estoy poniendo un ejemplo un poco exagerado porque quiero que entendáis que el conocimiento de las reglas y de las normas en una situación dada es fundamental para la empatía. ¿Vale? Por ejemplo, en la situación en la que estamos ahora, en cuarentena,
ha habido muchas personas que han criticado y que desde las ventanas han insultado o han emitido improperios contra personas que iban acompañadas de niños con diagnóstico de autismo, trastorno por déficit de atención, que tenían autorizado el poder salir. Y sin embargo se les ha insultado y desde las ventanas y se les ha llamado. ¿Por qué? Precisamente porque hay un desconocimiento claro de cuál es la norma. Los estímulos discriminativos que regían la conducta en estos casos no eran claros, no eran estímulos discriminativos claros y por tanto la norma no era una norma clara y precisa. No solamente había un desconocimiento por parte de las normas, sino que también había un desconocimiento del objetivo de la situación y de la meta global de la situación. Yo no tengo por qué saber si tú que vas con tu niño tiene TDA o no tiene TDA. Esto no quiero entrar a valorar lo ético o lo moral de esa conducta porque no es el objetivo de este vídeo, sino el resaltar que para que se dé la empatía tenemos que tener un conocimiento y una conciencia de nuestro mundo social. Lo segundo que necesitamos para que se dé la empatía es una teoría de la atribución. Es decir, tenemos que ser capaces de atribuir las causas de la conducta a la conducta del individuo al que estamos observando. Si no hay esa capacidad de atribución, difícilmente vamos a poder sentir nada o poder entender nada de la conducta de la otra persona. Y por último, hace falta una teoría de la mente. La teoría de la mente es la habilidad para conceptualizar los estados mentales de la otra persona, para explicar y predecir la conducta de la persona a la que estamos observando. La teoría de la mente es otro de los grandes bloques de este tema. En este vídeo trabajamos la empatía, después hablaremos de las neuronas espejo, después hablaremos precisamente de la teoría de la teoría de la mente. Bien. Los modelos que tenemos para explicar la empatía, lo que vienen a presuponer es que existe un estado motor, emocional o perceptivo de un sujeto y ese estado lo que hace es activar las representaciones neuronales en un observador. Bien. ¿Gracias a qué se generan estas representaciones neuronales? Bueno, básicamente gracias a las neuronas espejo. Dichas neuronas se pueden encontrar en la corteza premotora y en la corteza parietal. Ambas se han estudiado y se investigaron en primates no humanos. En primates no humanos lo que se encontró es que durante la ejecución de una opción determinada, el mono que observaba se activaba en estas zonas durante la observación de la ejecución por parte del otro mono. Bien. Curiosamente, pues las neuronas del lóbulo parietal inferior lo que hacían era activarse y codificaban el movimiento motor y de las intenciones del observado, y en la corteza premotora lo que pasaba era una cosa muy curiosa, un experimento bastante curioso, era que cuando el observador estaba viendo una conducta, una ejecución de una tarea concreta, si ocultábamos la ejecución de la tarea si los investigadores ocultaban la ejecución de la tarea al primate que estaba observando, su corteza premotora lo que hacía era, aún así, seguir activada, facilitando la comprensión de toda la acción, aunque no estuviera visible. Lo cual es necesario para poder entender y poder comprender la conducta de los demás. En humanos se ha descubierto que esto funciona igual, y además lo que se ha descubierto es que los individuos, cuanto más empáticos, más activación de las neuronas espejo premotores. El sistema premotor además es capaz de predecir la intencionalidad en la conducta de los demás. Es lógico. ¿Por qué el sistema promotor es capaz de predecir la intencionalidad en la conducta de los demás? Porque en cualquier tipo de movimiento, nuestro cerebro está todo el rato haciendo predicciones acerca del movimiento que estamos haciendo. Si yo quiero coger el bolígrafo, mi sistema motor lo que hace es calcular exactamente lo que voy a hacer. Si yo quiero dar un paso, mi sistema está calculando todo el rato el movimiento, el equilibrio, la caída del pie, etcétera, etcétera. Está haciendo todo el rato predicciones exactas, muy exactas, de cuál es el movimiento
perfecto, el movimiento oportuno para que no nos caigamos, para que podamos coger, y de hecho no solemos ser conscientes de este tipo de predicciones por parte del cerebro. ¿Cuánto lo somos? Cuando fallamos. Bien. Algunos paradigmas experimentales que se han utilizado para el estudio de la empatía. Lo que se ha hecho ha sido coger diferentes estímulos, se han presentado diferentes estímulos y se ha estudiado la activación de diferentes áreas del cerebro. Uno de estos paradigmas ha sido la utilización de estímulos emocionales. Se han utilizado fotos de caras, fotografías emocionales en los que había una gran carga emocional en algunas, otras eran neutras y en otras la carga emocional era completamente negativa. Lo que se descubrió es que cuando se utilizan imágenes de contenido emocional hay un incremento del flujo sanguíneo en el giro fusiforme posterior derecho. Cuando este incremento del flujo sanguíneo en el giro fusiforme posterior derecho se da cuando presenciamos imágenes con un gran contenido emocional. La información del giro fusiforme converge en una área que es el área prefrontal medial derecha. El área prefrontal medial derecha recibe la información de diferentes zonas del cerebro y se considera que junto con el giro fusiforme más otra serie de estructuras cerebrales son una red neuronal dedicadas al procesamiento de las interacciones sociales. Lo mismo sucede que durante la observación de ejecuciones de una acción, nosotros podemos estar solamente observando la ejecución de una acción o podemos estar observando y ejecutando la acción al mismo tiempo. En este segundo caso, cuando estamos observando y ejecutando una acción al mismo tiempo, se activan neuronas de la corteza frontal inferior. Si solamente estamos observando la acción, no estamos ejecutando la acción, lo que se activan son neuronas de la corteza temporal superior. ¿Por qué es importante el que se activen las neuronas de la corteza temporal superior o de la corteza frontal inferior? Porque ambas zonas están conectadas con la ínsula y con la amígdala, que son dos estructuras tremendamente importantes para el procesamiento de la información emocional. Cuanto se han utilizado paradigmas de investigación en los que se pedía al sujeto experimental que se pusiera en el lugar de otra persona. Lo que se ha descubierto es nada nuevo bajo el sol, y lo habéis visto ya en los anteriores temas de la asignatura, un incremento de la activación de las áreas límbicas, que como sabéis están muy vinculadas con la activación del procesamiento emocional. Otros estímulos que se han utilizado para el estudio de la empatía han sido estudios somatosensoriales, estímulos somatosensoriales, en los que lo que se ha descubierto es que la corteza somatosensorial pues, forma parte de un circuito compartido que se activa bien estemos recibiendo nosotros, siendo nosotros la primera persona de la experiencia, o bien estemos en tercera persona, es decir, siendo meros observadores del estímulo. O estímulos sobre el asco y el dolor. Por ejemplo, la expresión de asco y de dolor activan la ínsula anterior y una zona que se llama opérculo. Es un conjunto de estructuras que se denominan hifo, y sabemos que si lesionamos esta estructura llamada hifo, lo que sucede es que alteramos la experiencia de asco. Podríamos entrar aquí a analizar diferentes estudios que hay sobre el dolor. El problema que tiene el dolor es que el dolor se procesa mediante dos vías diferentes. Hay una vía que procesa el dolor físico y hay otra vía que procesa el dolor emocional. No voy a entrar en ello. Hay un libro maravilloso que se llama El cerebro accidental de David Linden, de la Universidad de Harvard, donde hay un capítulo dedicado al procesamiento de la percepción, y aparece una gran parte de este capítulo en el que expone perfectamente
cómo se procesa el dolor. Bueno, por si queréis echarle un vistazo. Un apunte más sobre la empatía, y es que los circuitos implicados en la empatía y la violencia podrían ser parcialmente los mismos. Esto implica que muchas veces este tipo de investigaciones nos permiten identificar qué áreas del cerebro o de qué manera está procesando el cerebro la información, pero el problema es que hay un solo cerebro para mucho rango de conductas. Hasta aquí. Esto es parte de ese pensamiento crítico que os pido en el trabajo, y es parte de ese pensamiento crítico que se os va a pedir a lo largo de vuestro desarrollo profesional. En el siguiente vídeo hablaremos de las neuronas espejo y de la teoría de la mente.